hay un gran interés por identificar individualmente a los responsables, a los perpetradores del terrorismo de Estado, pero no de identificar a los actores en tanto tales. Soy de Argentina, allí me formé en Historia, una licenciatura en Historia, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Allí tuve la posibilidad de coincidir con un grupo docente que estimulaba mucho al pensamiento crítico. Hice distintas intervenciones, fundamentalmente en aquel primer momento me interesé por lo que eran los movimientos de desocupados, que era, digamos, o que estaba emergiendo producto de las políticas neoliberales que hubo en casi todos los países del continente americano, y era esta masa de personas que quedaban fuera del sistema productivo y que eran los desocupados y que constituían una nueva modalidad de movimiento social que era el movimiento de los desocupados. Una vez que terminé con mi formación en Argentina, vine aquí a la Universidad de Santiago de Compostela, donde hice el máster en Historia Contemporánea. Mi especialización en Argentina había sido sobre historia argentina, desde temprano siglo XIX hasta la contemporaneidad más reciente, que era en aquel momento los movimientos de desocupados. Y claro, teníamos todo, digamos, a vivencia de lo que había sido la crisis en Argentina del 2001 y todo aquel movimiento insurreccional que en su momento cuajó hacia un lado diferente del que pensábamos. Aquí hice el máster en Historia Contemporánea, donde, digamos, profundicé sobre algunas cuestiones que me interesaban a mí, que tenían que ver con la última dictadura en Argentina, que dediqué a la parte de la investigación a lo que eran las políticas educativas de la dictadura y que eran más vinculadas a lo que tenía que ver con el terrorismo de Estado. Una vez que realicé la maestría, hice el doctorado, aquí mismo en la Universidad de Santiago de Compostela, donde profundizaba sobre las cuestiones que había tratado en el máster, pero una mirada de más largo aliento. Y me fui hasta el año 55 en Argentina para tratar de entender, digamos, todo aquello que daba sustento, daba posibilidad de realización a esa dictadura. Por una parte, a través de los elementos ideológicos y por otra parte, a través de lo que entendía se producía en Argentina a partir del golpe de Estado a Perón, que era una crisis de hegemonía. Y entonces el interés era ver cómo distintos sectores, distintas fracciones de las clases dominantes argentinas intervenían en esa crisis de hegemonía y, digamos, toda la colonización de un discurso conservador, reaccionario, contrarrevolucionario había colonizado todo el aparato de Estado argentino, y eso mirando con distintos eslabones hacia lo que era la capacitación de las Fuerzas Armadas en las doctrinas reaccionarias e imperialistas de la contrainsurgencia. Y a su vez el papel que pudo cumplir o no la Iglesia Católica en ese proceso, aunque no era o actor fundamental das miñas pesquisas. Y todo lo que tenía que ver con el sistema educativo y cómo se comienza a construir una peligrosidad por parte de las clases dominantes respecto del estudiantado insurrecto, disconforme, contestatario. Y en esa estructuración a largo plazo desemboco finalmente nuevamente con la última dictadura. A partir de allí ya comienzo a, tratar de darle mayor encuadramiento y más fuerza a lo que tiene que ver con la constitución del terrorismo de Estado, tanto como régimen político y como una modalidad de Estado. En ese sentido, el interés, el objeto, está puesto nuevamente en el Estado, que siempre me aparece, o de manera homogénea y hegemónica, me aparece en los distintos procesos de violentamiento del orden democrático constitucional liberal burgués
me aparece como el gran expiado de las torturas, de los secuestros, de la aniquilación, de las desapariciones, de los exilios. Siempre el Estado me aparece expiado de toda esta realidad. Es decir, hay un gran interés por identificar individualmente a los responsables, a los perpetradores del terrorismo de Estado, pero no de identificar a los actores en tanto tales, que en gran medida es, digamos, lo que coincide en parte con determinadas pesquisas respecto de lo que comentabas hoy aquí, respecto de esos actores, ¿no? Como pueden ser los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, los cuerpos diplomáticos, es decir, todos aquellos actores intervinientes más allá de sus nombres individuales, pero esos actores que son parte del funcionamiento del Estado, cómo actuaron, es decir, identificarlos. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que entiendo que sucede es que uno puede acercarse al estudio riguroso de cómo los aparatos de Estado, más allá de los aparatos ideológicos, los aparatos de Estado, que es decir, toda la parte de la rama represiva, se autonomiza. Fundamentalmente, yo sitúo todo este inicio de lo que denomino intervenciones contrarrevolucionarias a partir del golpe de Estado en Guatemala a Jacobo Arbenz. Es decir, desde luego que no es lo mismo aquel golpe de Estado, aquella intervención contrarrevolucionaria, de lo que van a ser los golpes de Estado subsiguientes y algunas democracias tuteladas que también tienen un cariz represivo muy grande. Es decir, la represión en tanto parte del Estado capitalista moderno, que en teoría es un Estado hegemónico, que por eso es importante la cuestión de la crisis de hegemonía, es decir, son estados que a partir de la crisis de 1930, comienzan a dar respuesta a determinadas demandas de las clases subalternas. Las clases subalternas comienzan a integrarse a ese Estado, a política comienza a ser vista como canal de realización de las demandas, hay una alta institucionalización de la política, digamos, y eso tiene que ver con, digamos, un modelo de Estado, a grandes rasgos, un estado de bienestar que tiene que ver con el desenvolvimiento de determinadas ramas primarias de procesamiento en la industria. Eso genera un mayor número de trabajadores proletarios, a su vez afinca o le da más peso a las burguesías nativas que desarrollan ese mismo proyecto, pero fundamentalmente, digamos, quien capitanea todo ese proceso de industrialización son los estados. Y eso redunda en un fortalecimiento del Estado, es decir, no hay, por lo menos entiendo, no hay una transformación del Estado hacia un Estado socialista, es una racionalización del capitalismo, lo que hay. Ese modelo de Estado, de ese Estado que, digamos, es asumido por las clases subalternas como espacio de negociación, comienza a romperse, digamos, durante la Guerra Fría, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la realidad de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con las realidades que entretejen, digamos, todos los movimientos de lucha antiimperialista, de descolonización, de liberación nacional, que, digamos, son los que fijan la agenda. A su vez, Estados Unidos, para el continente americano, tiene el orden panamericano, que es un orden panamericano que, digamos, a base doctrinal es la doctrina Truman, que es una doctrina anticomunista, que eso es lo que fundamentalmente le da su cariz contrarrevolucionario, porque si no, podríamos decir que era contrarreformista, pero es contrarrevolucionario porque lo que nos deja, fundamentalmente hay un documento de la NSC, de la Agencia de Seguridad Norteamericana, que es la que asesora al presidente, donde, digamos, estipula esta división del mundo entre concepciones antagónicas, y asume Estados Unidos que, digamos, todo aquel elemento de seguridad, aunque sea exterior, aunque sea Grecia, como es la primera intervención norteamericana, afecta a los intereses de la seguridad norteamericana. ¿En qué sentido? Que la reproducción del capital norteamericano, fundamentalmente la parte financiera, necesita de determinados encuadramientos de negociación. Por eso la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo. Para el continente americano, digamos, se da una estrategia que
la doctrina Truman tiene su correlato en el continente americano a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Todos estos lineamientos de lo que van a ser las intervenciones contrarrevolucionarias es lo que, digamos, a mí me da la pauta para poder estudiar las crisis de hegemonía. ¿Por qué? Porque como las clases dominantes de nuestros países, del continente americano, son clases dominantes transnacionales, es decir, siempre aliadas a potencias imperialistas a partir del siglo XX, fundamentalmente de Estados Unidos, que siempre reproducen, digamos, esos mecanismos de dominación a escala interior. Estas clases dominantes, que son las que me interesaba a mí observar en esa mirada a largo plazo para entender el terrorismo de Estado en Argentina, son las que, digamos, sus intelectuales orgánicos. Hay una institución que es muy interesante, que tuve la ocasión de estudiar y que nunca había sido estudiada, que es la Confederación Interamericana de Defensa del Continente, que es la que luego va a ser la Conferencia Anticomunista Latinoamericana, que va a presidir Stroessner, Banzer, Videla, es decir, es una entidad que tiene su importancia en el sentido que articula, le da entidad a una discursividad que traduce esa ideología y que, digamos, tiene la importancia que tiene en tanto va a ser presidida por estos tres dictadores que acabo de mencionar. Entonces, este proceso que se inicia en Guatemala, a su vez, nos da otro elemento, que es la entrada en escena de la CIA. La CIA como un elemento propio de los instrumentos del imperialismo norteamericano, no como una agencia que está complotando contra todo el mundo, sino que es parte. ¿Por qué? Porque es interesante ver también cómo es diferente lo que dice la CIA a lo que dice el Pentágono, a lo que dice la Agencia Nacional de Seguridad. Es decir, los intereses contrapuestos que hay y a su vez, claro, fundamentalmente el complejo industrial militar norteamericano, que es el que más necesita de toda esta maquinaria, no siempre coincide ni con los intereses de la CIA ni con los intereses de las relaciones exteriores norteamericanas. Entonces, básicamente, mi interés es observar las crisis de hegemonía con una lectura clara de lo que entiendo de lo que es la sociedad, de lo que es el Estado, y cómo ese Estado que estaba, digamos, desenvolviéndose con gran fuerza no tejido de la sociedad civil, comienza a partir de las dictaduras a tener una preeminencia diferente, es decir, ya no es el Estado en el cual las clases subalternas reconocen que pueden negociar, sino que es un Estado que se dedica ya no a disciplinar a la fuerza de trabajo, a eliminar a una parte sustancial de esa fuerza de trabajo y a eliminar del campo a la izquierda. O sea, esas son las particularidades que asume el Estado. Y es importante así ver cómo se autonomiza la rama represiva del Estado, donde aparecen las fuerzas de inteligencia, las fuerzas de seguridad y mayoritariamente en el continente americano todo lo que es inteligencia queda supeditado a las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que están conformadas en lo que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional y la doctrina de la guerra moderna, que es la que desenvuelven Francia. Fundamentalmente miraban un libro, lo del OAS, ¿no? Que son todos ellos, digamos, toda esta cuestión de que la guerra ya no es una guerra entre estados, es una guerra entre individuos, ya no hay que conquistar terrenos, sino que hay que conquistar son ideologías. Entonces, claro, se modifica. Eso es lo que luego conocemos como la guerra interna, que son los términos castrenses que militarizan la sociedad, por decirlo de una manera muy laxa, y estas fuerzas armadas son las que, digamos, van a tener un rol protagónico. Si antes, en el ciclo histórico anterior, fueron las encargadas de preservar la alianza entre las clases dominantes y el capital internacional, fundamentalmente el capital norteamericano, en el mantenimiento del sistema de dominación imperial oligárquico utilizas en Brasil también, ¿no? Vale. El sistema de dominación oligárquico imperialista, ahora las Fuerzas Armadas van a cumplir un rol en la articulación Estado-clase y Estado-sociedades. Es decir, ahora las Fuerzas Armadas, que siempre tuvieron un papel en la historia de los países americanos, como árbitros, como rectores, siempre como un mecanismo de control y disciplinamiento de la fuerza de trabajo, ahora van a tener un rol protagónico. A ver, ese rol protagónico tiene que ver también con que las propias clases dominantes revisaron
cuál era la alianza que tenían con las Fuerzas Armadas. Es decir, es una complejidad, digamos que, claro, que en esta cuestión que siempre tenemos las personas que nos dedicamos a la historia, que es que siempre hacemos recortes, y esos recortes a veces confúndense desinteresadamente e involuntariamente con lo que es la realidad misma. Entonces ese recorte a veces nos impide ver la trama que constantemente se está opacando de estas relaciones que se dan en la sociedad y que tienen que ver fundamentalmente, para mí, con la manera en que los países americanos se incorporan al capitalismo mundial, dependientes, y siempre pensados como, digamos, proveedores de materias primas. ¿Qué es lo que sucede en todo este periodo que más o menos estaba tratando de dilucidar de por qué me gusta a mí trabajar sobre esta cuestión? Y es que, digamos, de aquel modelo incipiente de industrialización se vuelve a imponer en unas relaciones de poder asimétricas, brutalmente asimétricas, donde Estados Unidos, digamos, es la potencia mundial a nivel histórico, económico, militar y político que nunca había existido. Es decir, se establece, y a día de hoy la sufrimos más todavía. Estados Unidos, digamos, consigue vehiculizar a través de las Fuerzas Armadas todo un proyecto de dominación que tenía a los intereses de las clases dominantes. En base a distintas investigaciones y a dialogar con distintas personas y intercambiar ideas con distintas personas, leer producciones que son de antaño y que se han ido abandonando por diferentes elementos, porque el campo de las ciencias, digamos, justamente por esto que decíamos de la eliminación del campo de la izquierda, digamos, de la eliminación de personas, tuvimos, y lo hicimos correctamente, digamos, dedicarnos a la preservación de las vidas de las personas. Por eso, digamos, trabajamos tanto por los derechos humanos ahora y trabajamos tanto por mantener la vida de las personas. Antes los proyectos involucraban un desenvolvimiento diferente y que tenía que ver con un proyecto político de cambio y de transformación de la sociedad. Ahora las ciencias sociales y la historia como parte de las humanidades tiene esa preocupación que es sumamente importante. Respecto digamos, de lo que podría ser tratar de concebir, tratar de entender, sin quitarle magnitud al fenómeno, pero digamos, tratando de entenderlo en una clave diferente, a mi entender, el objeto de estudio es el Estado que es el actor principal. Entonces, en ese sentido, digamos, uno puede distinguir determinadas maneras que asume el Estado capitalista. En el caso de los países americanos, fundamentalmente a través de procesos dictatoriales, lo que hay es una modificación de las estructuras objetivas del Estado que lo convierten en una modalidad extrema de Estado capitalista. Por eso antes hacía mención a esta autonomía de los aparatos represivos. ¿Por qué? Porque quien hegemoniza esa transformación son todos aquellos sistemas de control a través de los aparatos del Estado, que lo que hacen es trastocar esa fortaleza que tenía el Estado y lo transforman justamente en una modalidad extrema de Estado capitalista, en el sentido de que necesita, al tener que rearticular las relaciones sociales de producción, es decir, al someter a unas sociedades cuyas fuerzas productivas se estaban desenvolviendo hacia un determinado lugar, sin que hubiera una finalidad específica, pero se estaban desenvolviendo, cuando, digamos, tentas revertir un proceso de proletarización y lo que haces es, digamos, establecer un modelo de acumulación de materias primas altamente diversificado, es decir, donde tú ya reviertes todo proceso de industrialización, tienes una dificultad porque las fuerzas productivas se desarrollaron en un sentido y tú ahora, por eso hablábamos de contrarrevolucionarios, tú ahora necesitas retrovertir todo eso. Y en ese sentido, el terrorismo de Estado como régimen político expresa una modalidad de dominio, de coerción directa, que obviamente se relaciona con lo que podemos denominar con estados de excepción, es decir, donde hay una suspensión
de lo que, digamos, está estructurado a partir de lo que son las teorías básicas del derecho y de estudiar el Estado, digamos, tienes un estado de excepción permanente, es decir, donde queda suspendido todo aquello que puede mantener vivas a las personas. Es decir, digamos, no simplemente que violas el derecho al trabajo, sino que violas el derecho a la vida de las personas. Entonces, claro, por eso es excepcional, es extremo, y obviamente son elementos que son inescindibles de otras cuestiones de las que ya hice mención, que es de la crisis de hegemonía, porque las clases dominantes, las distintas fracciones de las clases dominantes disputan entre ellas el poder, fundamentalmente porque a partir de ese momento lo que tenemos es el predominio del capital financiero, que es predominante en lo económico, pero no consigue serlo en lo político. Y no consigue erigirse en hegemónica esa fracción de la clase dominante, ni dirigir a la sociedad, que es lo que caracteriza al Estado moderno hegemónico. Entonces esas diferentes disputas que se dan entre las fracciones las resuelve la intervención directa, en este caso de las Fuerzas Armadas, que era lo que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque el Estado asume plena y directamente su función de clase. Es decir, todo aquello que asiduamente no vemos porque estamos enajenados y alienados de que el Estado es un Estado de clase, en este momento de excepcionalidad cobra clara nitidez. ¿Por qué? Porque el Estado interviene. ¿Por qué? No simplemente para eliminar a aquellos sujetos que moralmente pueden ser considerados indeseables, sino porque además el desarrollo que se necesita de las fuerzas productivas, que es diagonalmente inverso a lo que venía siendo, digamos, necesita de ese Estado que intervenga, porque, digamos, entre que las clases dominantes están en una crisis profunda, que es una crisis a su propio interior, pero que se traslada a toda la sociedad, necesita de que ese Estado, hay una frase muy, digamos, muy clara de Gramsci que dice que las clases dominantes le claman al Estado que tome medidas represivas, porque ellos ya no pueden mantenerse hegemónicamente. Esto más o menos lo que... Bueno, y los otros elementos son el imperialismo y el carácter dependiente de los países. Es decir, para entender el terrorismo de Estado tenemos que entender, o el Estado terrorista tenemos que entender el carácter estructuralmente dependiente de los países americanos, el desarrollo, el desenvolvimiento del imperialismo norteamericano en la región, fundamentalmente porque a partir del año 51-52 se torna mucho más beligerante el imperialismo, y el carácter transnacional o dependiente de las clases dominantes americanas.